Estamos de regreso en Música para Respirar y hoy queremos dar reconocimiento a una figura entrañable del teatro porteño, Alejandro Samek. Desde fines de los años 50 dedicó su vida al teatro independiente como actor, director y docente, con una pasión que dejó huella. Él es hijo de Alejandra Boero, una de las grandes creadoras del teatro independiente argentino y fundadora de Andamio 90. Su hijo continuó ese legado. Fue cofundador de Andamio 90 y del Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación, y también llevó su mirada a la gestión cultural en la Nación y en el Teatro Cervantes. Hoy sigue enseñando con la misma entrega de siempre. Justo ahora, la comunidad teatral celebra los 35 años de ese espacio que su madre creó y que él ayudó a fortalecer, convertido en semillero de generaciones. Buenas tardes, Alejandro, te damos muchas gracias por permitirnos este momento con tu persona. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por el convite, igual, lo mismo. Estamos celebrando 35 años de la creación. 35 años desde que abrimos la sala de Andamio. Así es, porque la escuela tiene muchos años más. En fin, tenemos muchos aniversarios que nosotros podemos cumplir. Pero, aunque mucha gente que ha estudiado con nosotros mucho antes de que abriese Andamio, aunque hayan estudiado en los 80 que Andamio como sala no existía. Pero bien, ten en cuenta que 35 años, medio de un país lleno de problemas, atravesamos toda la crisis y todavía estamos, no nos podemos quejar. Celebrando este aniversario del Teatro Andamio 90, teatro fundado por su mamá, Alejandra Boero, quisiera darte toda la palabra a vos, que vos empieces a contarnos un poco este lugar, este espacio construido desde lo independiente, ¿cómo fue tu andar? Si me das la palabra, decime cuánto tiempo tengo, porque la historia es larga. Bueno, vamos a irme echando algunas preguntas. Mirá, nosotros veníamos haciendo teatro hace muchos años. Calculá que la escuela de mi vieja arranca en el año 67, son muchos años, y habíamos trabajado en diferentes salas con locales alquilados. Pero siempre pasaba que cuando la cosa empezaba a funcionar, los dueños de los locales pensaban que eso era negocio y entonces te subían el alquiler y te tenías que ir. Y después, bueno, claro, como nunca es negocio el teatro, se daban cuenta tardíamente y bueno, perdían ellos. Y nosotros teníamos que volver en otro lugar. Hasta que un día, un muy querido amigo de mi vieja, el arquitecto García Vázquez, que murió, repartió toda su fortuna entre los amigos que tenía, y a ella le tocaron casi $50,000 del año 86, 87, 88. Y con eso entramos al local que estamos ahora, de Andamio, que era un negocio, un depósito que vendía pistones para motores. Y bueno, con eso hicimos la entrada, hipotecamos la compra, tuve dos hipotecas, y después para construir hipotecamos el departamento nuestro, el mío, el de mi vieja. Bueno, y así fuimos saliendo, y construimos Andamio, que lo inauguramos con Alfredo Alcón con final de partida. Pero siempre se llamó Andamio 90. Y una curiosidad latente que tenemos todos es, ¿por qué Andamio 90, Alejandro? ¿Por qué Andamio? Porque Alejandra decía, porque el andamio sirve para construir. Y 90 porque fue la fecha en que entramos, todavía no lo habíamos pagado, pero los que nos vendían, como el 9 de diciembre era el cumpleaños de mi mamá, le dije si me habilitaban a entrar, y el 9 de diciembre del 90 entramos en la sala, hicimos un festejo chiquito de inauguración con alguna gente muy cercana. Qué hermosa historia. Y la conté un montón de veces, pero sigue siendo hermosa, porque digamos, cuando abrimos el teatro en Buenos Aires no había tantas salas teatrales como hay hoy,
y fue toda un acontecimiento, especialmente porque Halcón lo pidió para inaugurarlo con final de partida, entonces colocó a la sala inmediatamente en el conocimiento de todo el mundo. Qué gran inauguración, Alejandro. ¿Y cómo sigue Andamio después de esa apertura? Es una historia muy linda, pero bueno, después vinieron los años duros que había que sostenerlo, porque es más fácil construir un teatro que mantenerlo abierto, porque vos no tenés un éxito todos los días. Cuando vos tenés, y eso lo saben muy bien los empresarios, de repente tenés un éxito que te cubre todos los gastos y las pérdidas que tuviste con otras obras, pero éxitos no se hacen todos los días. Y en el teatro independiente ya hace tiempo que los éxitos económicos son muy chiquititos. Muy difícil. En realidad lo que se recauda es muy poco. Alejandro, me permito ahí interrumpirte y preguntarte. ¿Va a surgir ahí la idea de talleres, de clases, de la parte pedagógica, como para buscar un ingreso? Los talleres existían antes de Andamio. Por ejemplo, en el lugar donde nosotros estamos, que es Paraná 660, la puerta de al lado, en el primer piso, nosotros teníamos funcionando lo que se llamaba en aquel entonces el taller de Alejandro Agüero desde el año 78, que estábamos allí. Y los talleres existían antes, y después con el teatro, bueno, tuvimos una cierta expansión, porque el teatro se fundó para que trabajara la gente joven y no conocida, que no tenía acceso a otros lugares y que podía hacer experimentación. Esa fue la base del espíritu fundacional de Andamio. Pero los talleres siguieron y se ampliaron. Hoy gran parte de la programación la hacemos eligiendo obras importantes, con directores experimentados, y hay muchos elencos que son todos gente joven o no conocida, que hacen sus experiencias, y algunas cosas funcionan pero muy bien. Pero los talleres venían de mucho tiempo antes. Haciendo mis deberes en comunicación, ahí descubro que vos pudiste hacer parte de la enseñanza privada como una escuela de teatro. ¿Cómo fue ese traspaso? Claro, porque durante mucho tiempo mi mamá llevaba una campaña en el sentido de que el teatro había que incorporarlo a las escuelas. Y la discusión era que para incorporar el teatro en el sistema oficial de enseñanza hay que preparar a la gente, no cualquiera puede enseñar. Una cosa es un actor que se prepara y otra cosa es la pedagogía que prepara y la didáctica con la cual uno prepara a otros para la actuación. Especialmente en la escuela uno no prepara a todo el mundo para actuar. En la escuela se trabaja también la actuación, por supuesto que es el eje, pero lo que se busca es que el teatro, en su manifestación más profunda, en la educación es un estimulador de las inteligencias múltiples de los jóvenes y de los niños, porque desbloquea situaciones emocionales que impiden el desarrollo intelectual. Y entonces el teatro es muy completo desde ese punto de vista, pero había que formarlo. Entonces, durante mucho tiempo yo trabajé intensamente para crear una carrera. La carrera existía de viejo Conservatorio Nacional, que hoy es la Universidad Nacional de las Artes, mucho más amplia, pero nosotros tenemos tenemos 3 carreras: actuación, dirección y de profesorado. Y para incorporarse a la enseñanza en el sistema, el profesorado es ineludible, ya que no solo hay que aprender de teatro, de historia,
de psicología, de pedagogía y de didáctica, sino que formarse como cualquier docente que tiene que tener las armas con la capacidad para poder ayudar a los estudiantes que quieren aprender, sabiendo que el estudiante del profesorado, si no está interesado en el crecimiento del otro, no tiene que estudiar docencia. Bueno, yo siempre cuando me hacen una pregunta la explico demasiado largo. No, está bien, para mí es un placer, es un gusto, ya que estamos, ¿no? Porque estamos en época de inscripciones para el año 2026. Contanos y contarle a la gente de Música para Respirar, y hay tantos oyentes de teatro también, ¿cuándo son las inscripciones y un poquito cómo se cursa la carrera? La carrera se cursa semanalmente, y según si es el profesorado tiene una carga horaria importante, y actuación un poquito más liviana, porque no tiene la carga de las materias pedagógicas, que además llevan mucha correlatividad. Claro. Y los de dirección están en el medio, porque además tienen que estudiar, hacer toda la carrera de actuación, y además tienen que hacer, si termina su cursada, tienen que armar 2 obras de teatro. Empiezan armando escenitas chiquititas de 10, 12 minutos, y tienen que terminar armando cada uno de los que estudia dirección una obra completa que tiene que tener una duración entre 50 minutos, 1 hora. Eso es dirección. Y el profesorado, y tienen que estudiar como cualquier... Sí. ¿Las inscripciones están ahora habilitadas o cuándo es el periodo de...? ¿Están abiertas? Están abiertas. Sí. No tengo el número de WhatsApp. Ahí nuestro operador técnico lo pone en pantalla, Alejandro, junto a la dirección del teatro. O del teléfono, pero las carreras, las cursadas empiezan, ahora estamos terminando el año, con las muestras que se hacen de cada curso de actuación, que se hacen durante el mes de diciembre, y porque hay carreras y talleres. Hay gente que no quiere hacer carrera y hace nada más que los talleres de actuación. Y todo eso empieza más o menos el 8 o 9 de marzo, depende de cómo cae el almanaque todos los años, ya para esa fecha. Alejandro, con toda la historia que nos acabas de relatar y de compartir, me gustaría una reflexión tuya sobre lo que significa el apostar al teatro independiente, lo que significa apostar a la cultura y qué significado tiene la cultura para vos. Mirá, apostar al teatro independiente es apostar por una vocación, una pasión. La gente que hace el teatro independiente sabe que no se va a hacer rica, y seguramente va a trabajar toda la vida y muy contenta porque están trabajando, pero difícilmente gane plata y sea tapas de revista y transite en la alfombra roja de algún premio, porque el teatro independiente es eso, se hace a pulmón con el esfuerzo de los actores. Ahora, en el teatro independiente hay actores, hay técnicos, escenógrafos, vestuaristas, que todos ponen el hombro para construir un espectáculo, y Buenos Aires, gracias al mérito del trabajo que hace toda esta gente, es una de las capitales mundiales del teatro. Por suerte, además, existe el teatro comercial de alta calidad en Buenos Aires. No es como antiguamente, que el teatro comercial era muy berreta. Hoy los empresarios, hay un grupo de empresarios, no todos, hay un grupo de empresarios que han apostado a la calidad, al desarrollo de temáticas profundas y con una estética muy interesante. Eso es muy importante. Y en ese terreno, alguna gente del teatro independiente sale del teatro independiente, hace teatro comercial, vuelve al teatro independiente, de repente entra en el teatro oficial.
Antiguamente había barreras infranqueables entre lo independiente y lo comercial, y hoy ya no. Ya no. La gente pasa de un lado al otro y no hay ningún tipo de rencor o mirada mal porque uno hace independiente y el otro comercial. Desde el punto de vista de la segunda parte de tu pregunta, nosotros en las paredes de andamio tenemos una frase que era de Alejandra que dice: la cultura es la columna vertebral de un país. Y sabemos, por el conocimiento de la historia, que cuando se quiere someter a los pueblos, a algún pueblo, lo primero que hay que hacer es destruir la cultura. Y el teatro independiente, históricamente, ha defendido la cultura en sus manifestaciones más diversas. No ha sido, salvo en una época, al principio, en la que no es imputable el teatro independiente, en la que en el análisis de la realidad todo el mundo tenía razón, la vida era blanco y negro, y la gente después descubrió que la vida transcurre en la zona de los grises. Pero la cultura del teatro independiente y de la cultura que sostenemos en el país es una cultura que ayuda a construir las raíces de una nación. Y por eso, cuando hacemos el teatro con esta mirada, rescatamos siempre una frase de Vittorio Gassman que dice: el teatro es un eterno moribundo. No morirá nunca, porque el teatro construye vínculos humanos entre las personas y no vínculos a través de los algoritmos. Bueno, no sé si te contesté. Estoy emocionada, muy emocionada, y te agradezco muchísimo, maestro Alejandro, porque revisando tu historia y viendo la historia del teatro, estás dejando un mensaje para todas las generaciones que puedan amar el teatro y la actividad independiente y respetarla, obviamente, por su trabajo. Y desde tu mamá, el haber querido poner el teatro dentro de la etapa escolar, que es una forma de terapia y de ayuda a muchos chicos, a muchos nenes y nenas en la etapa escolar. Entonces tus palabras creo que llenan de emoción, y quiero felicitarte y agradecerte todo el aporte que desde tu familia han hecho hacia la comunidad, no solo a los artistas, sino a la comunidad en general, con el aporte, con el amor inmenso que han mostrado para con el teatro independiente. Te agradezco las palabras. Bueno, muchas gracias por esta charla, Alejandro, y vamos a estar obviamente brindando en la próxima celebración de estos 35 años, y el 7 de diciembre, bueno. Hacemos el 7 esta vuelta porque el 8 es feriado. Normalmente las celebraciones las hacíamos el 9, claro, que era el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Pero ahora hacemos el domingo 7, el 8 es feriado, en fin, para organizar más tranquilas las cosas. Bien, okay. Bueno, Alejandro, te agradezco la convocatoria y que me escuches. No, por favor, Alejandro, desde Música para Respirar y Radio Arroba te damos muchísimas gracias, y lo mejor para toda tu actividad y el teatro independiente. Ok, gracias, bueno. Un abrazo grande y éxito con Música para Respirar. Muchas gracias. Chao. Bueno. Chao.